Hola amigos, esta es la reflexión 101. En este video voy a señalar hechos constantes a lo largo de la historia del Homo sapiens. Cuando hablo de historia me refiero a los últimos 6.000 años. Tomamos los 2.000 años de nuestra era y 4.000 años antes de nuestra era, con las primeras civilizaciones, sumerios, egipcios, etcétera, que es cuando se inventa la escritura. A partir de ese momento comienza la historia propiamente dicha. Antes de esa época era la prehistoria. Entonces vamos en este video a puntualizar hechos constantes dentro de la historia. Yo he señalado en videos anteriores hechos constantes como características básicas del Homo sapiens de tipo biológico, características básicas que yo advierto. Hago un breve repaso. La agresividad se mantiene constante a lo largo de toda la historia, la agresividad y la crueldad. La territorialidad, los Homo sapiens somos territoriales, buscamos un espacio, una ubicación territorial. En los 6.000 años de historia esto se fue dando, es constante. El ritualismo. Los Homo sapiens hacemos ritos, determinadas palabras, hechos, posiciones, etc. El ritualismo está en estos 6.000 años de historia, ¿no? Aparte lo he señalado en videos anteriores puntualmente. La jerarquía, somos jerárquicos, inferiores, superiores, dominantes, dominados. También lo he estudiado y analizado en videos anteriores. La codicia sobre bienes y sobre personas. En el caso de sobre personas, el poder, el concepto de poder. Y la codicia sobre bienes, el concepto de lucro. Otra característica básica que es biológica y que se mantiene constante es la estupidez, entendiendo esto no como un insulto, sino como una notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas. Hay otras características básicas que están a lo largo de toda la historia, que es el egoísmo. Hay Homo sapiens que son más egoístas o menos egoístas. Como dato contradictorio al egoísmo, estaría la solidaridad. Hay Homo sapiens que son solidarios. Pero subsiste el egoísmo en parte de la población. Bueno, otras características que ya no son biológicas, son sociales. Hablando de egoísmo, la solidaridad es un concepto social. Cuando el Homo sapiens se organiza socialmente en comunidades, en organizaciones sociales, grupos de Homo sapiens, se va generando también la solidaridad. El deseo y la aspiración de la libertad también se mantiene constante. Siempre hubo rebeliones, incluso en las sociedades organizadas en forma muy autoritaria siempre había rebeliones de campesinos, rebeliones de esclavos. Bueno, siempre cuando hablo de esclavos me traigo a colación siempre por asociación libre a Espartaco. Aclaro que
Todos mis videos yo los hago sin libreto y sin guión, no estoy leyendo nada. Estoy diciendo lo que me surge de manera espontánea por asociación libre de ideas. Por eso que a veces hago digresiones, porque una idea me trae a la otra, me surge de manera espontánea, y mis videos son sin libreto y sin guiones, todos mis videos. Es muy difícil que haga un video leyendo algo. Aparte, el que lo está viendo el video se da cuenta que estoy mirando a la cámara. No estoy mirando a una lectura específica. Aclaro esto porque alguien me pregunte cómo hago videos así tan largos y sin guiones, libreto, y me sale espontáneamente. Incluso son tan espontáneos por asociación libre mis videos que si pienso decir algo en el video, después dentro del video lo cambio, porque por digresiones voy diciendo otras cosas, de lo que tenía premeditado hablar en ese video. Hago esta aclaración, por eso son tan... Mi método es el de colcha de retazos o ensalada rusa, por asociación libre. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Es una digresión. La idea de el ansia de libertad, Espartaco, el ansia de igualdad, pero en estos 6.000 años de historia es el ansia de igualdad. En esta época y durante los 6.000 años de historia existió la desigualdad. Y actualmente la desigualdad es tremenda, con lo que yo menciono siempre, súper ricos y súper pobres. Bueno. Otro concepto también negativo es el que yo señalo, el patriarcado, el dominio de los varones sobre las mujeres, la gran rebelión feminista de los últimos tiempos, que puede llegar a hacer una transformación revolucionaria de la sociedad. Muy importante. Otro hecho que se mantiene constante es la crueldad. Vemos que todos los días hay femicidios, hay delitos graves contra las personas, homicidios, hay muchos más femicidios, o sea, hombres que matan a mujeres, muchos más que mujeres que matan a hombres. El femicidio es tremendo, que se relaciona con el patriarcado. Bueno, en este video quiero señalar hechos constantes que, en mi opinión, hasta ahora lo que mencioné hasta ahora son hechos bastante negativos, salvo la rebelión feminista, que es un hecho positivo. En general, la agresión, la crueldad, son hechos negativos. Salvo la solidaridad, el deseo de libertad, la búsqueda de igualdad, pero es una búsqueda de igualdad, porque el hecho real, concreto, es que cada vez hay más desigualdad, más súper ricos y más súper pobres, así que estarían dentro de la órbita de lo negativo. Pero en este video quiero hablar de hechos que se mantienen constantes y que son, en mi opinión, altamente positivos. No voy a hablar de pensamiento positivo, voy a hablar de hechos, cabos sueltos, datos concretos y verificados que en mi opinión, a mi parecer, son positivos, que producen placer, bienestar y no daño. Bueno, empecemos por el invento de la escritura, cuando comienza la historia, es un hecho positivo. Y se mantiene constante, porque se inventó la escritura en vasijas de barro, inscripciones en papiros, inscripciones en... Bueno, la arqueología demuestra que lo de vasijas de barro, cerámicas, etc., es de hace 6.000 años que se mantiene constante. Es un hecho positivo porque nos da elementos para comprender las épocas históricas. La formación de la historia es un hecho positivo, se fueron anotando, escribiendo, relatando datos concretos, y la historia, elemento constante y positivo. Otro elemento, las artes, todas las artes.
son positivos. Son hechos y datos que se mantienen constantes en 6.000 años de historia. El invento de la escritura, el arte de la cerámica, de la escritura propiamente dicho, o sea, la literatura, en papiros, relatos históricos, relatos poéticos, la Ilíada, la Odisea, relatos místicos y míticos, literatura. Todos los escritos literarios y los intentos de fijar datos de la realidad en forma fehaciente, como sería la historia. Y literatura, que interviene ya la ficción, la imaginación. Y los escritos de ficción muy imaginativos, las leyendas, las mitologías. Es arte. Es arte. Toda la mitología griega tiene una base artística. Incluso inspiró artes posteriores, por ejemplo en la pintura, que es para mí la más bella de las artes. A lo largo de la historia del arte y la historia de la pintura, ha inspirado la mitología griega, la mitología germana, la mitología egipcia, ha inspirado artes pictóricos. Y hablando de artes pictóricos, que para mí es una maravilla la pintura, desde las cuevas de Altamira y otras cuevas en otros lugares del planeta, donde estos homínidos, o sea, anteriores a la escritura, anteriores al invento de la escritura, ya estaba la pintura. Ya estoy incursionando en la prehistoria, con las cuevas, donde estos artistas pintaban en las cuevas obras magníficas. Siempre recuerdo las cuevas de Altamira, los famosos dibujos y pinturas en esa y en otras cuevas, que es anterior a la historia. Estoy haciendo ensalada rusa, colcha de retazo, estoy pasando a la prehistoria. O sea que la pintura, el dibujo, la pintura, la plástica, es anterior al invento de la escritura. Y algo hermoso, el arte y la pintura. Ver un cuadro, estudiar un cuadro, analizar un cuadro, para mí es un placer enorme, de cualquier época histórica. Entonces tenemos la pintura en la prehistoria, la pintura en la historia, las diversas épocas históricas en la historia de la pintura. Me voy rápidamente a los primitivos italianos, al Giotto, al Renacimiento, los primitivos flamencos, Renacimiento, el manierismo, las distintas épocas pictóricas, el barroco, el romanticismo, las revoluciones más modernas, el impresionismo, las escuelas pictóricas del siglo XX, que son infinidad, el cubismo, el surrealismo. Es enorme la cantidad de material artístico pictórico. En la literatura, lo mismo, la historia de la literatura. Mencioné antes la Ilíada, la Odisea, los poetas. Si vemos toda la historia de la literatura, hay también épocas como en la pintura, épocas, los escritores romanos posteriores a los griegos, los filósofos que escribían. En muchos casos, muchos filósofos escribían ficción literaria. Siempre menciono los casos de Platón, Aristóteles y Sócrates, que no sabemos si existió en la realidad. También se duda de la existencia de Homero, si existió en la realidad o es... lo analizo en otros videos. Pero menciono como dato positivo la belleza de los textos homéricos, la belleza de los textos, a mi criterio, imaginarios de Platón, ficción, donde inventa a mi criterio el personaje de Sócrates. No hay
pruebas históricas de la existencia de Sócrates. Cada vez quieren señalar que existió realmente. Bueno, para mí es un personaje de Platón, pero suponiendo que haya existido el maestro de Platón, Sócrates, bueno, tenemos lo que supuestamente dijo Sócrates en boca de Platón. Aristóteles es literatura, a mi criterio. Todos los filósofos helenísticos a posteriori de estos tres helenísticos, los filósofos los filósofos y escritores romanos, es enorme la literatura romana de filósofos y escritores de ficción. Bueno, no voy a enumerarlos uno por uno porque sería muy largo el video. Yo quiero, el que le interese profundizar, vea literatura romana, filósofos romanos, y ahí va a descubrir historiadores. En muchos videos yo menciono a Josefo, que trajo un problema con la figura histórica o no del personaje Cristo. Bueno, eso lo menciono en otros videos, pero hay literatura, ya sea de ficción o de especulación filosófica. Los romanos, la Edad Media, está plena de filósofos y escritores de todo tipo, escritores juglares, los juglares. Se me ocurre por asociación libre acordarme de los juglares. Yo seguí muchos cursos sobre la literatura de los juglares en la Edad Media. Es una literatura incluso profana. Hay literatura religiosa. La Edad Media está llena de escritos religiosos, sobre todo cristianos. Bueno, literatura, filosofía, todos elementos que a mi criterio son positivos como arte. Como arte. Cuando yo analizo un escrito filosófico de Tomás de Aquino, de escritores medievales, cristianos, que aunque no esté de acuerdo con lo que dicen, son elementos históricos. Yo siempre digo este concepto, analizar todas las formas de pensamiento, aunque sean superadas en las épocas históricas, superadas, pero quedan como hitos históricos, como elemento histórico. Todo lo que pensaba desde el punto de vista científico Aristóteles, por ejemplo, está superado por la ciencia actual, pero queda como hito histórico. No podemos decir, bueno, era un ingenuo Aristóteles. No, en esa época histórica era lo que se podía, era lo que había. Y el hombre inventaba y decía cosas. Ubicándonos en la época histórica, bueno, está Aristóteles, está en la historia. En la historia de las ciencias aparece Aristóteles. En la historia de la filosofía aparece Platón. No podemos comparar a Platón con otros filósofos modernos, con Kant, con Descartes, con los filósofos del siglo XX, Jean-Paul Sartre, Foucault, Derrida. Bah, es historia de la filosofía, historia del arte, ubicándonos en la época histórica y no decir que estaban... Una cosa que sí, que yo los critico a pesar de la época histórica, a Platón, Sócrates, Aristóteles y a los griegos en general y a los romanos también, les critico un concepto ético que es para mí un gravísimo error, pero los ubico en la historia y los tomo como ¿qué es el concepto ético de que admitían la esclavitud? Que es otro elemento negativo. Al principio del video, cuando menciono elemento negativo, es la esclavitud. Bah, estos grandes filósofos, pensadores, escritores, que hacían arte y hacían especulación filosófica, pero aceptaban la esclavitud. O sea, desde el punto de vista ético yo los critico, pero no por eso los voy a olvidar y decir está olvidado, está superado. No, no está superado. Para mí, la evolución de la cultura, es decir, todo lo que hacemos los seres humanos, es un agregado. No desecho lo anterior, no elimino lo anterior, está superado y no sirve para nada, eliminado, no. Se agrega, para eso está la historia. La historia es
el relato de todos los agregados que se fueron haciendo. Por eso el concepto de agregado es muy importante, que yo lo puntualizo en otros videos, pero acá quiero darle la importancia enorme que tiene el concepto de agregado. Entonces, cuando hablo de la esclavitud como elemento negativo desde el punto de vista ético de todo esto, de la Edad Media, los siervos de la gleba, también, pero ubicándonos en la época histórica, el agregado es las grandes revoluciones, empezando por la Revolución Francesa de 1789, con sus conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, que siguen vigentes, porque todavía no se consiguió ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad. Lo menciono en otros videos. Es decir, quiero hacer hincapié en el concepto de agregado. Se agregan, la cultura se agregan conceptos, se agregan ideas, se agregan y en muchos casos se perfecciona. La ciencia de la física, la química es muy superior en la época actual de la Edad Media. En la Edad Media estaban los alquimistas como precursores de la química. Y bueno, pero está en la historia, los alquimistas eran personajes importantes, trataban de hacer química, hacían experimentos. Y bueno, se equivocaban, perfecto. Pero está en la historia como hito histórico. El agregado es todo lo que se investigó a posteriori. Entonces, en toda la ciencia, en todas las artes hay agregados. No subestimar, inclusive el concepto tan tremendo de la esclavitud. Igual, en esa época histórica no podían percibir que aceptar la esclavitud como la aceptaba Sócrates, Platón y Aristóteles, aceptaban la esclavitud y después hablan en su libro de ética. Hay libros sobre ética de Platón y de Aristóteles. Investigan sobre la ética, los libros de ética, y hablaban de ética y aceptaban la esclavitud. Incluso alababan la esclavitud. Ojo, Aristóteles estaba persuadido que la esclavitud era algo importante. Y después habla de ética. Hay una contradicción igual, pero es así, es la realidad. Hoy en día, considerar la esclavitud y la ética, bueno, es un disparate. A ningún bioético, a ningún ético, a ningún filósofo ético aceptaría la esclavitud. Sin embargo, se acepta, que es motivo para otro video, se acepta el sistema capitalista donde hay una esclavitud, donde se producen los súper ricos y los súper pobres, y los súper pobres son esclavos. Es una forma de esclavitud, una forma moderna de esclavitud. Y muchos éticos no lo mencionan, yo sí lo menciono. El concepto de súper ricos y súper pobres está en contradicción con el concepto de la ética. En mi concepto, mi opinión sobre la ética. Lo aclaro, por la duda. Bueno, sigo con las artes. La evolución de las artes es maravillosa. Todas las artes, un cuadro de Giotto, un cuadro de un primitivo, incluso anterior a Giotto, es hermoso. Cuadros más, los clásicos, el Renacimiento, hay los primitivos flamencos, que estoy estudiando, haciendo mucho hincapié en mis investigaciones, en mis momentos de investigación, de placer, de historia del arte. Estoy con los primitivos flamencos, una belleza, los cuadros de Van Eyck, de Campín, una maravilla, de Weiden. Bueno, hay muchos primitivos flamencos. No quiero especificar una escuela determinada, como las modernas escuelas del siglo XX, cuadros de Picasso, de Dalí, el surrealismo. Yo soy surrealista desde el punto de vista artístico. En mis pinturas hay mucho de surrealismo, muchísimo de surrealismo. Y es algo que el arte y la pintura se mantiene constante y va cambiando. El arte abstracto, hay maravillas dentro del arte abstracto, maravillas de color y de formas, espectacular. La literatura. No dejo de lado la música anterior a la del siglo XII, XIII, por ejemplo, ya de nuestra era, bueno, y antes de nuestra era, con la música entre los griegos y las civilizaciones era muy importante en los rituales, la música con flautas o con instrumentos de vientos o de percusión, la música
es un arte maravilloso. Menciono así, al pasar, Mozart, que a mí me apasiona la música de Mozart, las sinfonías, las óperas, toda la música de Mozart. Tiene 633 obras catalogadas por Köchel. Köchel fue el que catalogó las obras de Mozart, yo las tengo completas en MP3 y son maravillosas. Mozart, Beethoven, Bach, la música más moderna, la música impresionista, toda la música, incluso la música ya moderna que se asocia con la pintura más moderna. Hay música abstracta, hay cosas que me gustan, cosas que no, la música impresionista, Debussy, menciono así al pasar. La arquitectura, algo que se mantiene constante y que es hermoso. Todas las obras arquitectónicas, las antiguas ciudades sumerias que se van descubriendo en las excavaciones arqueológicas, los monumentos egipcios, toda la arquitectura, la evolución de la arquitectura, los monumentos, la escultura, a lo largo de la historia y la prehistoria, elementos escultóricos. Me acuerdo en este momento, las estatuillas, bueno, me voy a la prehistoria, las estatuillas que yo lo menciono en otros videos, de esas mujeres de cintura estrecha, caderas anchas, estatuillas prehistóricas, pequeñas, vasijas de barro, bueno, la escultura. Otro arte que se mantiene constante y está antes de la historia. Se mantiene constante y es hermoso y es elemento positivo. Cualquier escultura, en este momento me acuerdo de las esculturas de Miguel Ángel, por ejemplo, que me enteré los otros días que la escultura de Miguel Ángel, el David, el famoso David, me enteré que está en Florencia. Yo tenía la duda, pensé que estaba en Roma, no, está en Florencia, el David de Miguel Ángel. Bueno, es una acotación, una digresión. Siempre se aprenden cosas nuevas. Bueno, la escultura. Menciona a Miguel Ángel, esculturas maravillosas de todo tipo en el siglo XX, las esculturas modernas, incluso esculturas abstractas. Hermosísimo. Todo el arte, todas las artes. Escultura, arquitectura, pintura, poesía, arquitectura, bueno, todas las artes nos dan belleza, nos dan placer. Algo importante también, que se mantiene constante, que es la tecnología. Desde las primitivas herramientas de piedra, en la época anterior, prehistoria, herramientas de piedra, puntas de flecha, de hachas, elementos, herramientas de todo tipo. Después la arqueología, vasijas, bueno. La tecnología fue evolucionando, el descubrimiento del fuego, cómo se fue perfeccionando, la tecnología de la piedra, la época de la edad de piedra, se hacían instrumentos con piedra, después vino el cobre, se hacían elementos, herramientas y elementos bélicos, puntas de flecha, hachas de cobre, después vino el bronce, que es la aleación del cobre con el estaño, el bronce es más fuerte. La tecnología fue evolucionando, después vino la edad del hierro, donde se descubrió el hierro mucho más fuerte que el bronce. Y también la tecnología fue evolucionando, se fabricaban herramientas, instrumentos para trabajar la tierra, arados, hachas, cuchillos, tenedores, cucharas. Tecnología. Y ni qué hablar la gran salto tecnológico cuando se inventa la electricidad, que yo lo menciono en muchos videos como un hito histórico, el invento de la electricidad, el gran salto tecnológico. Y bueno, ni qué hablar de la época actual. El invento de la electricidad nos lleva a la radio, un invento de la década de 1920, 1930, la radio, las ondas de radio que se podían comunicar a distancia, el teléfono. ¡Buah!
en el siglo XX avanzado, la televisión y la moderna tecnología de Internet, la computadora, los teléfonos, los telefonitos celulares, etcétera, la tecnología. Y otro elemento positivo, hablando de cultura, dentro de la cultura del Homo sapiens, elementos positivos, importantes, que fueron haciendo historia, historia de la tecnología, historia de las ciencias, cómo la ciencia fue evolucionando, fue agregando, siempre el concepto de agregado. Yo en este video quiero hacer hincapié en el concepto de agregado, y que queda en la historia, en la prehistoria, como hito. Y una cosa agrega a la otra, la otra, la otra, agregado, agregado, agregado. No podíamos concebir, por ejemplo, Internet si no hubiera existido antes la electricidad, por ejemplo, o el teléfono o la televisión, y a posteriori Internet. Entonces Internet es producto de lo anterior. Por eso el concepto de agregado. Es importante mencionar y ubicarse en la época histórica. Estaba con las ciencias, y bueno, las ciencias es maravilloso la evolución. En los últimos 100 años, desde el punto de vista de la ciencia, se ha evolucionado de forma increíble, todas las ciencias. Ni que hablar, la medicina, se me ocurre mencionar ahora la medicina, la evolución. Es un hecho concreto de la realidad, la tremenda evolución. Un dato actual, las famosas vacunas. Siempre la ciencia necesitaba 10 años para elaborar una vacuna contra un virus, contra el virus o bacteria, necesitaba 10 años. Y hoy en día, en la época actual, en el siglo XXI, en un año y medio, se lograron vacunas contra un virus tan tremendo como es el coronavirus. Y vacunas efectivas. En un año y medio. Lo que antes se hacía en 10 años. Ojo, es muy importante ese dato. Cómo los tiempos para inventar, producir herramientas químicas o físicas que mejoren la salud, en este caso la medicina, a raíz de la evolución cada vez mayor y mejor de la ciencia y de la tecnología, se pueden lograr algo extraordinario, como es todas las vacunas contra el coronavirus en un año y medio, lo que antes se hacía en 10 años, o más de 10 años. El avance es positivo de las ciencias y de la tecnología es algo maravilloso, es algo que hay que puntualizarlo como hecho, dato concreto, cabo suelto, como me gusta decir a mí, de la cultura del Homo sapiens. Bueno, cultura es del Homo sapiens, porque el resto de los animales no podemos hablar de cultura. Yo cuando digo cultura me refiero a todo lo que hace, produce, inventa el ser humano. Para mí cultura está en forma excluyente a lo que hace el ser humano. El resto de los animales, bueno, yo no lo llamaría cultura. Hay otro dato que se me ocurre ahora, por asociación libre. Ya mencioné muchos cabos sueltos que son todos positivos, la evolución que estuve mencionando hasta ahora. Y hay otro dato concreto de la realidad que lo voy a dejar para otro video, para profundizar en otro video. Lo menciono ahora. ¿Cómo lograr superar el nivel de... Me cuesta decirlo, pero es la realidad, porque es algo que está entre lo positivo del ser humano, de la cultura, y lo negativo. Por un lado, la inteligencia, cómo se va desarrollando, se va mejorando a través de la historia. Y por otro lado, como elemento ya negativo, la ingenuidad, la estupidez, que es lo contrario a la inteligencia.
sigue subsistente. Y hay una contradicción entre inteligencia, estupidez, entre inteligencia, que es ética, concepto ético dentro de la inteligencia, y la ingenuidad. Lo voy a dejar para otro video, pero ahí hay, un marxista estaría contento, ahí hay un pensamiento dialéctico. ¿Por qué? Porque una cosa se contrapone a la otra. Tenemos un presupuesto, algo como puede ser la inteligencia, lo contrario de la inteligencia sería la estupidez, asociada a la ingenuidad, y la síntesis de ambos es, bueno, es lo que hay que hacer ahora, y lo dejo para otro video. Cómo lograr superar la ingenuidad, la estupidez, y cómo ir hacia un pensamiento analítico crítico. Es muy difícil desarrollar la inteligencia. Yo he hecho un ciclo de 31 videos, investigarlo, buscarlo, sobre aprender a pensar. Y ahí están análisis sobre estos datos que dije recién. Pero este video quería hacer una visión general de elementos positivos en nuestra cultura. Bueno, amigos, concluyo este video como un resumen de cabos sueltos, de los cuales podemos estar, en la mayoría de estos que he mencionado, orgullosos. Y las artes es lo más hermoso, lo más placentero que inventó el ser humano. Placentero, porque da placer, las artes, todas las artes. A mí me gusta la pintura, pero al que le gusta la literatura, al que le gusta la escultura, todas las artes son hermosas, dan placer. Y hay que seguir desarrollándolas, inventar cosas nuevas o seguir con escuelas ya inventadas, pero seguir produciendo obras. Bueno, amigos, me despido hasta el próximo video. Chau.